Hola colegas y apoderados que están viendo este video. Primeramente saludarlos y bueno, a continuación les vamos a explicar de qué manera el estudiante va a ser calificado este periodo 2020. Para ello los invito a considerar este año como si fuese una evaluación de 100 puntos. Imaginémonos este año como una prueba que valga 100 puntos todo el año, ¿ok? Este es el año escolar, ¿ok? Vale 100 puntos, ¿ya? De aquí abajo vale 100 puntos. 75 de estos puntos están determinados por la rúbrica que está aquí, que vamos a pasar a leer a continuación, y 25 de estos puntos, 25% de este año, equivale a una evaluación sumativa de los contenidos que se han priorizado este año, asignatura por asignatura. Esta rúbrica debe ser realizada estudiante por estudiante y asignatura por asignatura. Es decir, que en el caso de, por ejemplo, Juanito Pérez, va a tener que tener una rúbrica para lenguaje, para matemática, para historia, para ciencias y para inglés si es que está en segundo ciclo. Ok, partamos con el criterio número 1. El criterio número 1 tiene un porcentaje máximo de valor de 5%. Es decir, que si el estudiante ha cumplido con esto, tendría el 5% de su calificación total. Recuerden que con un 60% nuestro estudiante aprueba. Si llega al 60% el estudiante aprobó y aprobó con un 4. La idea es que sea superior. El criterio 1 dice que el estudiante recibe el material enviado por el docente. Es decir, que el estudiante para obtener el 5% de logro, para ganarse este 5% de aprobación, necesita haber retirado 9 guías o más. Es decir, que las puede haber venido a retirar al colegio o las puede haber recibido de manera online. Puede ser por WhatsApp o por correo. Ok, si recibió 9 o más guías, el estudiante tendría el 5% de aprobación. ¿Ya? Recuerden que tenemos que llegar al 60% para aprobar. Muy bien, continuemos. El segundo criterio, que es el criterio que más vale, si nos fijamos, vale un 50% de la calificación total. Este criterio dice lo siguiente: desarrolla actividades propuestas y envía reporte de sus trabajos. Si se fijan en la modalidad que hemos trabajado este año, por eso es el que vale más, vale 50%. Es la única forma de nosotros tener evidencia de que el estudiante estuvo trabajando durante el año. Y para tener su 50%, el estudiante procura enviar evidencias fotográficas o físicas de sus actividades o conectarse a las clases online dentro de los plazos establecidos y cumpliendo siempre y cumpliendo con más de 9 actividades. ¿Ya? Eso es importante. Es decir, que el estudiante, para tener 50% de aprobación, tiene que haber enviado a su profesor evidencia de 9 guías o más. ¿Ya? 9 guías o más. Nosotros vamos a tomar en consideración que la priorización curricular se empezó a implementar el 1 de junio, ¿ya? El 1 de junio. Y si contamos todas las guías que se han enviado hasta el 17 de noviembre, que es la última guía que se va a enviar, el estudiante tendría 12 guías en total. Si el estudiante cumple con 9 o más, tendría el 50% de aprobación. Ahora, si no alcanza a llegar a las 9, y por ejemplo cumple entre 6 y 8, el estudiante tendría un 40% de aprobación. Si cumple entre 4 y 5, tendría un 30%, entre 2 y 3 un 20%, si cumple con una actividad tendría un 10% y si no cumple con nada, 0%. ¿Ya? Ya. Vamos en 55%. Recuerden que necesitamos un 60% para aprobar. El 5% que dijimos que era que el estudiante recibía el material, el 50% de que realiza su actividad. Vamos ahora con un 10% que dice lo siguiente: el estudiante realiza consultas al docente y o participa de las actividades propuestas. Es decir, que para el estudiante obtener este 10% debería estar en constante contacto con su profesor, ya sea para enviar el material o las evidencias o para hacerle preguntas pertinentes a los trabajos. Si el estudiante se preocupó de estar en contacto constante con su profesor, va a obtener un 10%, ¿ya? Con eso ya obtendría su 10%. Ahora, si nuestro estudiante desapareció, por ejemplo, una semana no se conectó a clase, no respondió el teléfono, no envió material, ya obtendría un 8%. Si el estudiante empieza a desaparecer periódicamente, ya empezamos a bajar a un 6%, a un 4%, a un 2% y hasta llegar al 0%, que sería el estudiante que desapareció todo el año, ¿ya?
Muy bien, con esto claro, ya vamos en el 65%, ¿ok? 5% de recibir el material, 50% de realizar las actividades, 10% de estar en contacto con su profesor y otro 10% de que corrige los errores presentados en sus actividades. Es decir, que el estudiante puede haber enviado el material y se equivocó en alguna respuesta, y si el profesor le dijo dónde se equivocó y este estudiante corrigió ese error, obtendría un 10%. Ahora, hay estudiantes que no han cometido errores, ellos enseguida automáticamente obtendrían el 10%. Muy bien, pero si el estudiante, a pesar de que se le dijo que tenía un error, pero no corrigió, por ejemplo, uno de estos 9 errores, ya empezaríamos a bajar a un 8%. El estudiante corrige y reenvía a veces los errores sugeridos por el docente, es decir, que no siempre, ya tendría un 6, un 4. El estudiante, por ejemplo, nunca corrige los errores sugeridos por el docente, ya tendría un 0%. ¿Ya? Es decir, que el estudiante, que a pesar que se le dijo, sabes que esta respuesta está mala, podrías corregirla, o se hace de tal manera, y aún así no lo corrigió, tendría un 0% en este criterio. Ok, como vimos, el 5% corresponde al criterio 1, ¿verdad? De recibir el material. Recuerden que esta es la calificación total de su estudiante. 5% el criterio 1. Un 50% de la calificación corresponde a realizar las actividades propuestas. Un 10% corresponde a estar en contacto con su profesor y el otro 10% corresponde a resolver los errores o sugerencias en sus actividades, ¿ok? Con un 60% el estudiante aprueba el año. Ahora, esta rúbrica dijimos que valía un 75%. ¿Qué pasa con el otro 25%? El otro 25% corresponde a una evaluación que se van a hacer sobre los contenidos, tal como se hizo la del primer semestre, solamente que esta es una evaluación final, que va a contemplar los contenidos del primer semestre y del segundo semestre. Por lo tanto, es importante comprender para los profesores y los apoderados que esta prueba va a tener un máximo de puntaje de 25 puntos. No puede tener ni 26 puntos ni 24 puntos, tienen que ser 25 puntos cerrados. ¿Por qué? Porque a la hora de llenar el Excel, de subir los porcentajes, el estudiante tiene que tener 100 puntos en total. Ya tiene 75 si cumplió con todo lo de la rúbrica, y los otros 25 puntos corresponden a la evaluación, ¿ya? Entonces, es importante nuevamente resaltar que esta evaluación tiene que tener los contenidos del primer y segundo semestre, porque es una evaluación anual, y tiene que tener un máximo de 25 puntos. Es importante recalcar que esta evaluación se va a hacer de forma online, tal como hemos respondido de repente en encuestas. Esta evaluación va a ser por Google Forms, una evaluación online. Ahora, para aquellos apoderados que no tengan el internet para responder esta evaluación, se les va a imprimir y el docente va a tener que corregirla a mano, ¿ya? Pero lo ideal es resolverla por internet, porque nos va a arrojar el resultado enseguida y vamos a saber enseguida la calificación del estudiante. Es decir, nuevamente, vamos a partir asignatura por asignatura. Por ejemplo, en mi caso, matemática, yo voy a tener que evaluar con la rúbrica a todos mis estudiantes y luego voy a llegar al 75%, ¿verdad? Y luego el otro 25% me lo va a dar la prueba final. ¿Por qué le dimos un 25% a la prueba final, siendo que podría ser lo más importante? Porque todos bien sabemos que estando en la casita podemos recurrir a internet o ayuda de nuestros padres o hermanos mayores o abuelos, y en realidad el resultado de la prueba no siempre es 100% verídico, porque muchos de los estudiantes reciben ayuda a la hora de resolver la evaluación. Por eso le dimos un 25% del total y decidimos priorizar todo el trabajo que han hecho durante el año, ¿ya? Para que eso no pase al olvido, todas las tareas, las fotitos que se han preocupado por enviar, eso es lo que más vale. Ya, aquí está la tabla donde ustedes como profesores de asignatura deben registrar los resultados de cada estudiante en su asignatura. Los datos generales del curso, matrícula, cuántos niños no lectores, en el caso de que no hayan niños lectores en el curso, quién es el profesor jefe, la educadora diferencial que los apoya, cuántos estudiantes con necesidades educativas transitorias, cuántos permanentes,
la asignatura y el profesor está a cargo de esa asignatura. Aquí es donde vamos a basear la información. Primero tenemos que escribir el listado de los estudiantes. Todos los estudiantes deben rendir la evaluación. Nosotros tenemos que procurar que eso ocurra. Si hay algún niño que, como decía Henry anteriormente, que no puede rendirla a través de internet, se le va a entregar el 1 de diciembre la prueba impresa con un plazo máximo de 1 semana para resolverla. Una vez que el niño devuelva esa prueba, usted como profesor de asignatura va a estar encargado de subir la prueba de igual manera al Google Forms como si usted fuera el estudiante. Pero todos los estudiantes deben estar registrados en la plataforma. ¿Cómo se completa esta tabla? Ponemos el nombre del estudiante. Acá nosotros inventamos un nombre, José Jara. José Jara, en el criterio número 1, que correspondía a si recibía la guía, tuvo 5%, porque las recibió todas, recibió 9 o más guías. En el criterio 2, que corresponde al envío de trabajo, de evidencias de su trabajo, él solamente obtuvo un 20%, porque entregó alrededor de 3 a 4 guías durante el año. En el criterio 3, que corresponde a la comunicación con el profesor, siempre estuvo en contacto haciendo consultas, por lo tanto, casi siempre, por lo tanto tuvo un 8% de 10, que era el total. En el criterio 4 siempre se le indicó cuáles eran los errores de sus guías, pero jamás corrigió ningún error, por lo tanto tuvo 0%. Y en la prueba, después de realizar la prueba, obtuvo 15 puntos en su prueba, del total que son 25 puntos, y eso le arroja la suma de todos estos criterios más la prueba, le arroja un porcentaje anual de 48%, lo que transformado a una calificación anual sería calificación final 3.4. Si nosotros nos fijamos en la tablita esta y la rúbrica, está diseñada para que el estudiante apruebe, es decir, que el estudiante, con enviar la mitad de lo que se le solicitó, ya estaría aprobando. Por ejemplo, si el estudiante enviase la mitad, aquí tendría 40 puntos, ¿verdad? Y si se fijan, solo con enviar la mitad, el estudiante ya aprobó, a pesar de que aquí tuvo 0%, a pesar de que aquí no cumplió con todo, y en realidad todos los estudiantes debieron recibir el material, así que esos 5% va a ir prácticamente sí o sí. Pero a pesar de que el estudiante cumplió con la mitad, el estudiante aprobó igual. Eso es importante entenderlo. Esta es una tabla que está diseñada para que nuestros estudiantes puedan aprobar, ¿ok? Así que se les invita a ustedes como profesores y a ustedes como apoderados a poder cumplir con lo que se les solicita. Todavía nos queda plazo para poder hacer envío del material que tienen los estudiantes en la casa. Aquí hicimos otros ejemplos de otros estudiantes de su situación con la que pueden finalizar el año. Primero, el estudiante 2 recibe las guías, tiene 5%, que es lo que va a ocurrir en la mayoría de los estudiantes. Cumplió con la mitad de las guías, es decir, con 6 o más, entonces obtuvo un 40% en el criterio 2. Estuvo casi todas las semanas en comunicación con el profesor, 8%. Corrigió algunos errores, la mitad de los errores que se le enviaron, obtuvo 6%. En la prueba le fue bien, tuvo 20 puntos de 25 y obtuvo un 79% de logro anual, lo que se convierte en un 5,5. Entonces este estudiante pasaría de curso con promedio 5,5 en la asignatura que se está evaluando. Para los profesores se va a hacer un video especial donde se les va a explicar cómo poder diseñar esta evaluación online con Google Form. Ese video lo estamos preparando, próximamente lo van a tener ahí en su teléfono, así que estén atentos. Pero para los estudiantes y apoderados les invito a cumplir con lo solicitado. Todavía hay tiempo hasta el 1 de diciembre y todavía podemos cumplir con algunos requisitos para que el estudiante no caiga en que tengamos que ir a un consejo evaluativo para ver si el estudiante aprueba o no aprueba. Ahora, es importante recalcar que en el anexo decía que si el estudiante obtuvo nota superior a 4, el estudiante pasa automáticamente. Independiente que usted como apoderado no quiera que su estudiante pase, por ley nosotros, si el estudiante obtuvo superior a 4,
el estudiante pasa automáticamente. Entonces, para finalizar el video, les recuerdo que el estudiante va a obtener un 75% de su aprobación si es que trabajó durante este año, y el otro 25% lo va a determinar la evaluación final. La evaluación final deben realizarlo todos. Ahora, si hay estudiantes que no tienen acceso a internet para realizar esta evaluación, se les va a hacer llegar impreso. El trabajo va a ser del profesor, una vez que tenga impreso el documento, de subirlo estudiante por estudiante a la plataforma. ¿Por qué? Porque la plataforma nos va a servir como insumo para a final de año sacar el porcentaje de logro estudiante por estudiante y curso por curso. Por eso es importante tenerlo en esta plataforma. Ya. El informe final del estudiante será el que arroja el SIGE, ¿ya? Ahí solamente ustedes van a recibir como apoderados las calificaciones que obtuvieron en cada asignatura. En el caso de primer ciclo, en las 4 asignaturas que nombramos, y en el caso de segundo ciclo, en las 5 asignaturas que mencionamos. Se promediarán esas 5 y se obtendrá la calificación final, que es con la que son promovidos al año siguiente, o bien deben repetir el curso de este año. Bueno, y para finalizar, una buena noticia para los profesores. Si nosotros hacemos este trabajo con la plataforma de Google Form, no vamos a tener que recibir las 200 fotos que recibimos, por ejemplo, el primer semestre del trabajo de los estudiantes, sino que la misma plataforma nos va a arrojar el puntaje del estudiante para que nosotros podamos subirlo aquí a la tabla.